Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Círculo Político, el programa que TVO tiene a bien presentar a su participación a todo el estado de Veracruz, a todos los que nos hacen el favor de darnos seguimiento a través de la televisora, a través de las redes sociales y a través de los distintos vehículos de comunicación que existen. Quiero agradecer de manera primera a la señora Porras, que nos hizo favor de vernos en la ciudad de Veracruz y que nos hizo algunos comentarios muy constructivos y que tomamos muy en cuenta. Un tema muy importante que está vigente diariamente en nuestra sociedad es la violencia. La violencia que lamentablemente se está agudizando y que la inseguridad es uno de los temas que más nos preocupan a los orizabeños, a los cordobeses, a los de Boca del Río, a todos nos preocupa porque es algo que nos determina. Todos cuando salimos de casa alguien nos dice cuídate, y ese cuídate va ya no como un modo de cortesía, sino como una verdadera preocupación. Hay dos frases que me gusta citar en este tema. Uno que es Homo lupulus homulus. El hombre es el lobo del propio hombre. Y el otro es nada de lo humano me es extraño. Y la violencia es muy humana. También resulta que los chimpancés y los bonobos presentan la violencia y la agresión. Rodolfo, bienvenido nuevamente a Círculo Político y con un tema que creo que es cotidiano, lamentablemente cotidiano, y que nos preocupa a propios y extraños. Fíjate que la seguridad en el estado de Veracruz sigue siendo muy compleja y muy desigual de acuerdo a las zonas de nuestro estado. Hay zonas donde los homicidios han disminuido, pero pues hay otras a donde han aumentado. En este caso continúan por la problemática fuerte con las desapariciones, con las extorsiones, en este caso también el cobro de piso, los secuestros, robo a transportistas, en fin, la presencia de grupos criminales. De hecho, Veracruz está en el top 10 de los estados con más homicidios. Lo platicábamos hace ratito y bien lo comentabas, pues es en el lugar 8 de este top, ¿no? Los delitos que se han registrado, pues, y afectan a más a la población, ha sido la extorsión y el cobro de piso. ¿Quién de nosotros no ha recibido una llamada de extorsión? Digo, ya afortunadamente lo registra el teléfono y nos dice probable spam, ¿no? Entonces pues ya seguramente me van a extorsionar o me van a ofrecer una tarjeta o algo parecido, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya nos están alertando de que pues es una llamada X, ¿no? Por otra parte, las desapariciones. Esas desapariciones, la verdad, a mí me da mucha tristeza y creo que es el momento de solidarizarnos con todas las madres buscadoras, porque cuando hay un secuestro, no secuestran a la persona, secuestran a la familia completa. La falta de un hijo, de un hermano, de un papá, de una mamá, ponen en jaque a toda la familia. Y desafortunadamente muchas veces piden rescate, a veces lo dan y ya no aparece o no es regresado a la víctima, ¿no? Ese tema de las desapariciones nos vamos a tocar un ratito más, que es un buen tema que creo que vale la pena que nuestro auditorio lo escuche. Y bueno, pues en este caso el robo de carga a los transportistas. El día de ayer vi a este amigo de Canirac, creo que es Canirac, pues entraron a una reunión según a negociar allá en el Palacio
y pues salieron con que no, porque la gente que pusieron para negociar pues no es de nivel y no llegaron a acuerdos, y ya amenazaron con hacer otra manifestación el 9 de julio, cerca ya del Mundial. Entonces, en este caso, ¿por qué? Por la inseguridad que hay en las carreteras, de los robos a los transportistas, y no solamente que se llevan su carga, sino que muchas veces desaparecen al chofer, ¿no? Entonces, pues digo, tienen mucha razón en este sentido de levantar la voz. En Veracruz, te comento, ¿no? Hay municipios muy puntuales a donde se ha acentuado esta violencia, como por ejemplo Poza Rica, es el norte del estado, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Zacayucan, pero también no se salva Córdoba, Veracruz Puerto y algunas zonas de la zona centro y la zona sur. Songolica ¿sí? Trae un problema muy serio en cuanto a los secuestros, a los levantones y a la inseguridad que hay en las carreteras de la Sierra de Songolica. Sí, y te digo, es en todo el estado, ¿no? Unas a donde más se acentúa, pero bueno, no estamos zafo. Ayer platicábamos o leíamos que había habido robos en el centro de la ciudad, y déjame decirte pues que los robos de casa habitación, de negocios, pues son robos estudiados, porque al final de cuentas se dan cuenta del movimiento de la gente, y bueno, pues ayer afortunadamente no hubo víctimas, pero pues sí hubo pérdidas materiales, ¿no? Un dato que es de preocuparse, que los estados más complicados en cuanto a violencia es Chihuahua, es Guanajuato, y el octavo es Veracruz. Chihuahua y Guanajuato están gobernados por Acción Nacional. Veracruz ya sabemos que es del Movimiento de Regeneración Nacional. Y la cantidad de eventos, sobre todo de robos en las autopistas, en el caso de esta región de Orizaba, de las altas montañas, es muy alarmante. Esto ha aumentado el valor de los fletes, ha aumentado el valor de los seguros, y ha aumentado precisamente la necesidad de choferes para esta gente, porque ya no quieren trabajar en las empresas. Es uno de los casos que se presenta constantemente en la ciudad de Córdoba, donde hay varias empresas que transportan y que se quejan de que, pues por más que paguen bien, la gente no quiere laborar. Emanuel, en tu perspectiva, ¿es un problema originado por la sociedad u originado por los gobiernos? No, bueno, independientemente de que sea, como bien dices, de la sociedad o los gobiernos, el gobierno tiene el deber de dar resultados, ¿no?, en base a la seguridad. Yo creo que si algo le debe el Estado mexicano, no hablo del gobierno de la 4T o del gobierno de antes, porque hoy está muy de moda hablar que los gobiernos del PAN, y como bien dices, no es que aquí hay violencia pero lo gobierna el PAN, aquí hay violencia pero lo gobierna el PRI, aquí hay violencia pero lo gobierna Morena, no, o sea, la verdad es que es absurdo, ya hasta aburrido, la verdad, hoy escuchar esas narrativas, ¿no?, de que quién gobierna, qué importa quién gobierna. O sea, el problema es que el Estado realmente es un Estado totalmente contaminado, que realmente no ha dado resultados en ningún nivel, en ningún nivel. Y cuando hay algún nivel que quiere más o menos enfrentar la violencia y enfrentarla correctamente, pues se le frena. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de los municipios? Yo quiero recordarle al auditorio en Orizaba, recibíamos una partida que primero se llamaba Subsemun, después cambió el nombre del gobierno federal, en donde se le daban a Orizaba 10 millones de pesos, digo, nada despreciable. ¿Para qué? Pues para equipamiento, para capacitación, etcétera, que realmente pues se equipó y se llevó a cabo de una manera honesta aquí en la ciudad. En el 2020 se quitó ese apoyo del gobierno federal, y ahora pues Orizaba, como muchos municipios, pues tienen que rascarse con sus propias uñas, ¿no?, y de su propio presupuesto, a ver de dónde agarran. Pero te interrumpo, definitivamente eso se eliminó también por la corrupción probada, claro, de muchos municipios que prometieron equipar, por ejemplo en Veracruz, claro, el gobierno
de Miguel Ángel Yunes, compró las cámaras y que nunca aparecieron las cámaras. Entonces, de ese tipo de situaciones obligó al gobierno actual, o anterior, mejor dicho, a eliminar ese apoyo. Déjame decirte, no era la solución correcta, porque al final de cuentas, si alguien no cumple con el cometido, pues te castigo, pero no tomarlo como una medida generalizada y desaparecer este apoyo, ¿no? Te voy a decir algo, Rodolfo, no solamente no era la correcta, era la peor. Sí, ¿no? ¿Por sí, qué? claro. Porque realmente lo que hace este gobierno y el anterior es, a ver, para pronto, pues si aquí hay corrupción, pues aquí también hay corrupción, pues vaya, ni modo que cuando entraste no supieras que hay corrupción en todos los niveles. Lo que han hecho, y no solamente en el tema de seguridad, también en el tema de salud, ¿no? Sí. Cuando ven que hay un desfalco, ¿no? de medicamentos, ¿no? Apenas pasó, ¿no? Con los que tienen los enfermos de cáncer, había un medicamento que realmente no estaba bien inventariado, ¿no? que dijeron, ¿sabes qué? Para pronto lo quitamos. Oye, y los enfermos de cáncer lo mismo hicieron aquí con el tema de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo para un gobierno. ¿Sabes qué? Pues mejor para no entrar en detalles, ¿no? Pues nos dedicamos a otra cosa, a seguir dando apoyos sociales, que es lo que nos funciona, que es lo que nos reditúa, lo que nos da votos. Ajá, y entonces yo decía el otro día, ¿qué es un Estado que no vive en paz? O sea, pues sí, a lo mejor tienes un servicio de salud, a lo mejor tienes un apoyo del gobierno federal y ahí te la vas llevando, ¿no? Vas viviendo a lo mejor al día, pero vas subsistiendo. Pues sí, pero si no puedes salir a la calle en paz, tú decías hace rato algo muy, muy cierto. Hoy nadie puede salir a la calle con la total certeza de que va a poder regresar tranquilo a casa. Es un Estado que no vive en paz, ¿no? Yo creo que esa es la gran deuda que tiene hoy el Estado mexicano con la sociedad. La palabra correcta, a mi parecer, es incertidumbre. Incertidumbres en el teléfono, incertidumbre en la calle, incertidumbre en las cuestiones de salir en la noche, incertidumbre en salir a divertirse los jóvenes, incertidumbre total. Y el Estado mexicano es el encargado de darnos esa ineludible y necesaria tranquilidad. ¿Usted qué opina, estimado televidente? Continuamos. De la mano de la inseguridad va un tema que a mí en lo particular me parece escalofriante, si me permiten la palabra, la exageración. Porque, como dice Rodolfo, cuando una persona desaparece, cuando una persona es secuestrada, cuando una persona es violentada, afecta a todo su entorno familiar, de amigos, laboral, y produce una catarsis en cuanto que socialmente afecta a todos, en el caso de los robos, porque uno se dice, pues el próximo seré yo. Y en el caso de las desapariciones, uno de los grandes motores en contra de ellos son las madres buscadoras, que tienen su antecedente en México con Rosario Ibarra, que fue una de las primeras mujeres que en el tiempo del PRI hegemónico alzó la cabeza y la voz porque le desaparecieron a su hijo. Estaba metido en movimientos guerrilleros. La actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la hija de Rosario Ibarra y Piedra, pero dice que aquí en México no hay desapariciones, Emanuel, que es un invento político. Pues qué paradoja, ¿verdad? Que, como bien lo dices, pues su madre haya sido visible a nivel nacional por buscar a su hijo y ahora ella, ¿no? Pues se dedique pues simple y sencillamente a decir que aquí no pasa nada, ¿no? Hubo un informe de la ONU que apenas hace un mes aproximadamente dio una recomendación, ¿no? En donde
ponía a México en el segundo lugar a nivel mundial, ¿no?, de desapariciones forzadas, solamente por abajo de Siria, ¿no? Y eso que pues Siria vive en un estado en guerra. Si explico, México arriba de Irak. Y fíjate, quiero, para la gente que no sabe textualmente, ¿no?, qué es lo que dijo este informe, dice textualmente: en México se cometen desapariciones forzadas de forma sistemática, donde el Estado participa o es cómplice de las organizaciones criminales que los cometen. Y todavía pues hay una impunidad para el 2021, donde solamente hay 36 sentencias. O sea, fíjate, en México hay 132,000 aproximadamente reconocidos desaparecidos, y de esos 132,000 solamente 3,869 casos hay de expedientes abiertos. Y mucha gente se preguntará, ¿y por qué? Bueno, pues porque simple y llanamente en México impera la impunidad. Porque tú decías ahorita en el corte, lo preguntabas de quién es la culpa, ¿no?, de la sociedad o del gobierno, y a lo mejor discrepábamos, ¿no? Pero yo te diría, ¿cómo puede alguien ir y denunciar ante una fiscalía o denunciar ante una instancia de gobierno cuando sabe que realmente vive en un país en donde impera la impunidad? El otro día leía yo el libro de Felipe Calderón, Decisiones Difíciles, en donde tenía todas sus memorias, ¿no?, de su gobierno, independientemente de si fue bueno o no, o si fue del PAN o del PRI. Y decía concretamente, ¿no?, que tiene todo un apartado al tema de la seguridad, que en su administración él le decía al gobernador de Michoacán, que era Leonel Godoy, que tenían información de que el C4 estaba realmente totalmente coludido con los criminales. O sea, cuando la gente hablaba para reportar algún delito, le contestaba realmente un delincuente, ¿no? O sea, alguien que estaba totalmente en la nómina de los criminales. Y le decía, tienes que cambiar el C4, porque si no cambias el C4, pues imagínate, o sea, la gente le está hablando al criminal para denunciarlos, ellos obviamente van y lo levantan, ¿no? Una vez que le comprobó que esto era verdad, él decía, perfecto, voy a cambiar a todo el C4. Pasaba 2-3 meses y le preguntaba, oye, ¿por qué no lo has cambiado? Dices que no tenemos presupuesto porque nos dejaron en ceros, etcétera. Ok, yo te voy a mandar la partida para que los cambies, ¿no? Porque si no hacemos eso, pues no va a caminar nada. Le mandaba la partida y resulta que pasaba igual medio año o 8 meses y no lo cambiaron. Y él le preguntó, oye, ¿qué pasó? No, es que ¿sabes qué? Que lo que pasa es que están en el sindicato y pues el sindicato no me deja, o sea, puros pretextos, ¿no? Dice, bueno, ok, pues ahí se quedó el presupuesto que le envió, llega Fausto Vallejo, ¿no?, el otro, y exactamente el mismo cuento, y lo mismo pasó con el Estado de México y en varios estados. Dice que solamente en Nuevo León, porque la sociedad, que ya sabes que la sociedad empresarial de Nuevo León es muy fuerte, ¿no?, en Monterrey, le exigió al gobierno en ese entonces, ahorita se me fue el nombre del gobernador en turno. Fue entonces que el gobernador aceptó, ¿no?, que realmente se hiciera una depuración de todas las instancias que tenían que ver con la seguridad pública. ¿Qué quiero decir con todo esto o por qué mencioné? Porque realmente el sistema está podrido. Nosotros, la sociedad, no puede hoy denunciar no sabe si con quien va a denunciar, ¿no?, pues es el mismo delincuente, ¿no? Fíjate, Manuel, René, en ese sentido, hemos tenido varios reportajes a nivel nacional, a donde se denota la burocracia, la mala atención en las fiscalías, la falta de respuesta de las fiscalías. Te roban un auto, te roban tu cartera, te roban todo, vas a denunciar, te piden identificación, te piden toda una serie de documentos que no llevas, y obviamente, pues hasta que traigas los documentos, podemos empezar a hacer tu denuncia, ¿no? Entonces, esta situación obliga a veces a no tener ya la confianza en el servidor público, en la fiscalía, de que realmente te van a ayudar, o no sabes ni siquiera a quién le vas a decir los datos que tienes, y al rato hasta corre riesgo tu familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que dice Emanuel tiene mucha razón. ¿De qué estamos hechos los mexicanos? La ONU ya se pronunció
130,000 desaparecidos, pero si le sumas los 270,000 muertes violentas, pues obviamente ya está por declararse un delito de lesa humanidad, y a final de cuentas eso es una vergüenza para todos los mexicanos, que a nivel internacional digan que somos parte del crimen organizado, porque el 60% de los estados en México ya está involucrado el crimen organizado. Oye, entonces son datos escalofriantes, porque lo que ustedes dos nos mencionan con datos muy concretos es precisamente que el que está fallando es el Estado. Totalmente. Pero, una estrategia equivocada de seguridad, pero también coludido. Ahí me permitiré decir algo. ¿Y quién nutre a las bandas criminales? Es la población. También la falta de valores, la falta de crecimiento laboral, la falta de oportunidades de vida propician que mucha gente se una al crimen, porque alguien me comentó que prefería vivir como rico poco tiempo que pobre toda la vida. Y ese es de preocuparse, porque si la sociedad falla, si el Estado falla, pues qué triste panorama. Y déjame darte otro dato. De los 130,000 desaparecidos, hay 70,000 en las morgues estatales. Bueno, se supone. Porque solamente 2 morgues están bien documentadas. Y estamos hablando de 200,000 mexicanos que no se sabe dónde están, que no tienen un registro, que no tienen una investigación iniciada. Y dice, a lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo que dice la ONU, el gobierno dice, y ahí no hablo del Estado, hablo del gobierno, que es un asunto político. Y yo creo que, con todo el debido respeto, la madre de muchos de esos desaparecidos, los primos, los amigos, le han de estar recordando al gobierno que es su obligación y que no están haciendo absolutamente nada para solucionar un problema que es lamentable y cotidiano. Que alguien le desaparezca a un familiar debe ser terrible. No, pero perdón, antes de que entremos al tema político, René, quiero regresarme a lo que tú decías de los ciudadanos. A ver, es que en cualquier país del mundo siempre va a existir gente de todo tipo. Gente honesta, gente honrada. También va a existir gente ambiciosa, gente sin escrúpulos. Eso lo hay en todos los países, pues si no somos extraterrestres. Colombia, en la época de Álvaro Uribe, cuando bajó totalmente sus niveles de seguridad, ¿qué quiere decir? Que por ósmosis todos los ciudadanos colombianos ahora ya tuvieron valores y ahora ya no quisieron, y como decía Andrés Manuel López Obrador, los voy a ir a acusar con sus mamás. O sea, con perdón de la expresión, son estupideces. ¿Me explico? O sea, el Estado tiene que ser fuerte. Si una sociedad puede ser lo que sea, si sabe que va a haber castigo, si sabe que realmente el Estado busca al delincuente, lo castiga sin miramientos, ahí es cuando entonces la piensa. Siempre va a haber gente que va a querer delinquir. Emanuel, un ejemplo claro, Bukele. Exacto. En El Salvador era uno de los países con más inseguridad de Centroamérica. Totalmente. ¿Qué hizo Bukele? Llega y aplica la ley y hace una supercárcel a 900,000 delincuentes. Y ahora la gente está libre. ¿Pero qué pasó? Pues la Comisión de Derechos Humanos lo señala, que no le da derechos al delincuente, en fin, toda una serie de más. Pero bueno, a ver, pero si ya mi pueblo vive en paz, ya no tiene miedo de salir, y ahora es uno de los países más seguros de Centroamérica. Pero ahí está la voluntad del Estado, a través de su presidente, claro, el acabar con los mafiosos, con los malosos, y que en ese sentido, pues, de alguna manera los castigue. ¿Y sabes por qué el Estado no se mete? ¿Por qué el Estado no se mete a indagar y a investigar? Porque decía un analista muy, muy ciertamente, porque si se mete a buscar, se va a encontrar a sí mismo, ¿no? Hace algunos días decía la presidenta
que era falso, ¿no? Y doloso además de todo el informe de la ONU, porque decía que en México había desaparición forzada. Ella decía que desde el 2018 en México no existía la desaparición forzada. Y paradójicamente, 3 días después, una audiencia que hubo del ex secretario de Seguridad de Tabasco, lo acusan, ¿no?, que desde que él tomó posesión como secretario de Seguridad Pública, se le atribuyen todas las desapariciones forzadas a él. O sea, el que era el responsable de la seguridad era el que cometía las desapariciones forzadas. Por eso el gobierno no actúa. El chicle que mastica mucho ahora el gobierno actual es contra García Luna. Exacto. ¿Verdad? Que era el responsable de la seguridad nacional. Exacto. Y que finalmente estaba coludido. Exacto. Pero no nada más es el caso de él. Ahorita, Claro, está, Rubén, no. ahorita está Rubén Moya y están otros 10 personajes que también están ya señalados. Luego, entonces, creo que es un estado fallido. A mí me da mucha vergüenza de que Estados Unidos, Trump, ahora venga a atacar a los cárteles cuando finalmente la chamba es de la seguridad del país. Claro, por supuesto. Y no solamente colaborar, sino a lo mejor estar enarbolando una bandera de soberanía que a final de cuentas pues ni ellos mismos se la creen, porque al final si otro país está interviniendo a los cárteles que ya los declaró terroristas, pues es porque tú no estás haciendo tu trabajo. Claro. Y a mí me da vergüenza eso. Y a fin de cuentas yo creo que a todos los mexicanos, ¿no? Porque la estrategia de seguridad, de abrazos, no balazos, pues ahí está. Todo nos dice que hay una colusión entre gobierno y crimen. Y porque al Estado lo único que le interesa es cuidar su imagen, ¿no? O sea, que no le muevas esa imagen de que son la maravilla, ¿no? Que realmente no ha habido nadie antes o después de ellos que lo haga mejor. Y para mí eso es un grave error, porque nosotros aquí incluso en esta mesa hemos reconocido cosas buenas del gobierno, pero también reconocemos que hay fallas estructurales muy marcados, como lo es el caso de la seguridad. Esto se llama statu quo. Las cosas funcionan como tal y lo demás no importa. Continuamos con este tema tan importante y sobre todo tan determinante de la conducta de los orizabeños, de los veracruzanos y de los mexicanos. Un dato histórico que siempre da una referencia es que las primeras desapariciones en México son consecuencia del Estado. El gobierno, en su lucha contra las guerrillas, empieza a desaparecer gentes, como fue el caso del líder magisterial en Guerrero, que lo desaparecen hasta Genaro. Después en el cuartel Maderas en Chihuahua también desaparecen gente. Cuando surge el movimiento guerrillero en México, la manera de aniquilarlo era desapareciendo a sus fundadores, la Liga 23 de septiembre. En esos casos fue cuando desaparecen al hijo de Rosario Ibarra. Después el Estado mexicano pues se consolida y deja las luchas guerrilleras en el pasado, salvo cuando empieza a surgir el movimiento zapatista, pero que no es reprimido más que a través de apoyos sociales, y el grupo guerrillero no se fomenta como tal. Pero ya después empieza el crimen a utilizar esas desapariciones, y es un tema que fomenta que surjan como primera instancia no las fiscalías, sino los colectivos de madres buscadoras, que son las que se empiezan a preocupar y empiezan a surgir en todo el territorio nacional para dar con la cantidad de desaparecidos que cada vez suma más, y que el gobierno actual
trata de disfrazarlos entre los muertos, desaparecidos y no localizados. Pero al final de cuentas, no hay un registro verídico, confiable, tanto que la ONU señala lo que Manuel dice atinadamente y le dice al gobierno mexicano: te voy a dar dinero para que soluciones este problema. Pero el gobierno de la presidenta dice: es que me estás atacando en mi soberanía y no son datos concretos. Rodolfo, ¿tú tendrás algunos datos que nos den un panorama más verídico de lo que realmente está sucediendo en el tema de las desapariciones? Mira, en este caso, primero que nada, pues todo nuestro sentimiento y solidaridad para todas ellas, porque como lo comentaban, nos secuestran al hijo, al esposo, al familiar, secuestran a la familia completa y todos sufren esa pena. Desafortunadamente para ellas todavía tienen que andar buscando dónde está su familiar. En Veracruz pues se han creado varios colectivos como Solecito Veracruz, como Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidos en Veracruz, Unidos por Amor a nuestros desaparecidos, y han sido fundamental para la localización de fosas clandestinas. Desafortunadamente son ellas las que tienen que presionar a las autoridades para que hagan su trabajo, aunque ya hay un organismo que se supone se creó para apoyarlas, pues de alguna manera son ellas las que andan buscando. Y fíjate, platicaba yo con una madre que le secuestraron a su hija, que pues, ¿y cómo es que dan? Y pues vemos el terreno, vemos que está floja la tierra, metemos una varilla de varios metros y la sacamos. Para empezar, el olor luego sale. Si hay material orgánico, entonces ya empiezan a cavar y obviamente así van encontrando fosas clandestinas. Pero son trabajo prácticamente de los colectivos, con apoyo, se supone que de la Sedena, de Seguridad Pública, de la Policía del Estado, en fin. Pero normalmente son ellas las que, por pitazos, en un momento dado, señalamientos de personas, es como dan con esas fosas. Y qué triste, porque muchas veces lo hacen con sus recursos. Lo platicábamos y hay casos muy sonados. Tú decías ahorita la señora Ibarra. Ahora me da vergüenza que su hija esté en la Comisión de Derechos Humanos, porque la verdad es el señalamiento de una complicidad con el crimen, porque no hace nada, al contrario, señala, no da el apoyo, en fin. Los colectivos, en este caso, son personas, familiares, que desafortunadamente pues no hay registros, es más, dicen que hay un subregistro, porque hablamos de 70,000 desapariciones, pero se supone que hay más, no sé cuántas fosas clandestinas hay todavía por descubrir. El caso del Rancho Izaguirre que se encontró y que pues, la autoridad no sabía. O sea, muchos datos que nos arrojan como para crear una complicidad entre las autoridades y el crimen. Y las madres buscadoras pues las dejan aparte. Se quejan mucho de la burocracia, se quejan mucho de la falta de apoyo, y desafortunadamente aquí en Orizaba tenemos amigos que han desaparecido y desafortunadamente ya no regresaron. Una pregunta que nos hace el auditorio es: ¿las autoridades están obligadas a buscar a los desaparecidos desde las primeras horas? Y otro de los datos que hay que tomar en consideración, y es una pregunta, Manuel, es en los colectivos hay mujeres, hay hombres, hay de todos, ya no es nada más de mujeres. Y hay un dato que es
sujeto a verificación. 800 desaparecidos el año pasado en Veracruz. Pues Veracruz es el cuarto lugar a nivel nacional en desaparecidos, no solamente arriba está Jalisco, el Estado de México y Tamaulipas, ¿no? O sea, realmente, y eso no es solamente de este tiempo, ¿no? En Veracruz creo que hemos sufrido muchísimo, ¿no? Este tema. Por eso es que decimos que este es un tema que le rebasa, que esta realidad le rebasa realmente al gobierno en turno, ¿no? Porque aunque atrás de un podio en una conferencia se pueda decir que no es verdad, ¿no? Que hay desapariciones en este país, mientras en ese momento se está diciendo eso en una mañanera, todos, exactamente todos los que estamos en esta mesa y seguramente el auditorio tienen a un conocido, a un amigo, a un familiar, etcétera, que pues nunca ha regresado a casa. ¿Cuándo va a actuar este gobierno? ¿Cuándo va a haber esa realidad? Discúlpenme que sea yo tan crudo, cuando eso lo vea reflejado en los votos. Porque a este gobierno lo único que le interesa son los votos. Y volvemos, aquí es cuando enlazamos varias de las cosas que hemos dicho en este programa, en los episodios anteriores. Este gobierno, mientras no le des en donde le duele, que es en que mantenga el poder intacto como lo tiene, no va a hacer absolutamente nada. Porque así haya marchas, porque así haya disidencia, porque así haya gente que diga que no está haciendo lo correcto, si en los votos ellos siguen teniendo la misma popularidad en las urnas, van a seguir exactamente igual. Pero aquí es importante la narrativa. Si la narrativa de ellos, ¿verdad?, es acabar con la pobreza, entonces ¿por qué quieren pobres? Para empezar, si ellos quieren votos, obviamente están los programas sociales. La gente somos agradecidos, la mayoría. Y obviamente nos vamos porque me dan mi beca, me dan mi pensión y yo agradezco. Y si sale un candidato de ellos, pues voy a votar porque si no me van a quitar mi programa o mi apoyo. Y yo creo que esto sí vale la pena atacar esa narrativa, porque esos programas ya se elevaron a nivel constitucional. Ya es un derecho de los mexicanos. Y ni el partido en el poder, ni otros partidos que lleguen, lo van a poder quitar si no tienen la aprobación de la mayoría en el Congreso para modificarlo. Entonces, no es el temor de que si llega otro, nos van a quitar los programas. Aquí, esa narrativa es la que ha fortalecido al actual gobierno. Y como tú dices, no le importa mucho la seguridad, no le importa mucho la salud, no le importa mucho de sus obligaciones, con tal de que yo estoy seguro que van a seguir votando por mí, haga o no haga, porque esa es la realidad que nos estamos enfrentando. Claro. Y además de todo, Rodolfo, que te voy a decir algo. Cuando este gobierno empezó, o bueno, en sí, la cuarta transformación, claro que la seguridad también era uno de los puntos medulares que la sociedad le pedía, ¿no? Combatirla. Pero ¿qué decía este gobierno? Es que la gente delinque, que es un poquito algo de lo que tú comentabas, es que la gente delinque porque realmente vive en la pobreza. Entonces, si nosotros combatimos la pobreza y sacamos a los mexicanos de esa pobreza, ya no va a haber delincuentes, porque como ahora ya no van a tener que robar o ya no van a tener ambiciones, ¿no?, para ir y tener dinero rápido, ya, entonces se acabó. Bueno, y entonces, ¿se ha sacado a México de la pobreza? Sí, claro que sí. Hemos dicho en este programa que ha habido cifras realmente buenas en cuestión del combate a la pobreza. ¿Y ha disminuido la inseguridad en México? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque realmente son narrativas totalmente diferentes. Porque este gobierno lo único que ha hecho es un eslogan, ¿no?, en donde yo realmente combato la pobreza y con eso combato todo. No. A ver, un gobernante tiene que velar por todos los rubros que le aquejan a una sociedad, por salud, por seguridad, por tener una estabilidad económica también. Educación, por supuesto, como lo hablamos en el programa pasado. Sí, bien. Así fue. Y bueno, en este caso, René, digo, sin engañarnos, yo creo que también mucho tiene que ver la familia.
y lo platicábamos. Un joven, porque son los más vulnerables de que sean enganchados por los cárteles o por la delincuencia, pues son jóvenes sueltos de una familia disfuncional, de jóvenes que de alguna manera no tienen una autoridad en casa, que de alguna forma no les gusta estudiar, no les gusta esforzarse por ser mejores, y esos jóvenes son los que finalmente son carne de cañón, los cautivos para el crimen. Y tiene que ver mucho la sociedad, ahí es donde entro y te doy la razón, que la sociedad tenemos que hacer también nuestro trabajo. Los padres de familia tenemos una obligación para orientar, direccionar y cuidar de nuestros hijos, para no soltarlos y que puedan ser presa de reclutamientos del crimen organizado. Un dato también terrible es que en los desaparecidos la mayor parte son hombres entre 15 y 25 años y mujeres de 12 a 20 años. Para usted que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene sobrinos, ese dato le debe preocupar. Para la sociedad es un dato que señala que algo está fallando. Y para el Estado es significativo que no está haciendo bien su trabajo. Creo que una de las partes medulares del Estado es que es el único facultado para utilizar la fuerza pública. Y ahora hay un Estado paralelo que se llama crimen organizado. Si lamentablemente alguien desaparece, el proceso legal en México es que tienen que pasar 3 días para poder ir a la fiscalía a dar el señalamiento. Porque en este caso es un caso de delito federal. Y cuando usted llega, o al que llegue, a dar la presunción de desaparición, se va a encontrar con un ministerio público que lo va a cuestionar y prácticamente le va a echar la culpa a usted o a su familia. Y no está obligado a nada más que a levantar después de 3 días la denuncia y nosotros le hablamos. Y a la pregunta que nos hacen, ¿qué apoyo psicológico y legal reciben las familias? Ninguno. Reciben una culpabilidad porque lo primero que dicen es, oiga, su hijo o su hija andaba en malos pasos y por eso se lo llevaron. Y en algunos casos cuenta la leyenda que le piden dinero para agilizar las cosas. Esa es la realidad de una desaparición en México. Y pueden pasar mucho tiempo para que le den seguimiento. Y no hay un responsable desde el momento inicial de darles seguimiento, que es uno de los graves problemas que la ONU marcó. Y si tiene usted suerte, le irán avisando y le darán algún seguimiento en función de qué tan insistente es o qué tan valioso es el desaparecido. Esa es la cruda y cruel realidad. Y Emanuel, ¿qué nos espera? ¿O qué les espera a toda la sociedad y a las familias que tienen la mala suerte o el infortunio de tener una persona desaparecida? Híjole, pues para empezar, si seguimos echándole la culpa a la sociedad o a la ciudadanía, como se ha dicho, pues creo que nos espera un futuro muy, muy, muy gris, ¿no? Perdón que siga yo discrepando, ¿no? Con aquellos que piensan que la sociedad es la culpable de esto que estamos viviendo. Yo le diría al auditorio, ¿y gracias a quién es que hoy sabemos que hay desaparecidos en el país? Pues gracias a la sociedad.
gracias a las madres buscadoras, gracias a quien sabemos hoy que hay un aumento de la violencia en México, pues gracias a la sociedad. ¿Quiénes son las que han encontrado las fosas clandestinas? Pues las madres buscadoras. ¿Y por qué es que ellas las han encontrado? Porque realmente cuando a una madre le arrebatan a un hijo, ya no tiene absolutamente nada que perder. Y pierde el miedo a todos, hasta al gobierno. Porque muchos o todos saben en el país que alzar la voz ante la delincuencia o ante el gobierno, pues es un volado al aire que no sabes en realidad cuándo va a caer. Tuvimos un caso hace no mucho, apenas el 15 de abril, muy sonado en la ciudad de México, ¿no? De esta joven de 21 años, el caso de Edith Guadalupe, ¿no? El miércoles 15 de abril se va de su casa, toma un mototaxi, le da a una tía por vía de GPS su ubicación para que estuviera segura de dónde estaba. Desaparece. El jueves va a la fiscalía la familia, ¿no? Con el GPS de dónde estaba, porque se la dio en tiempo real, o sea, sabían que ahí estaba su celular, que ahí estaba ella. Efectivamente, como bien dices, le dicen que no, que tenían que esperar 72 horas, que es algo además ilegal, porque ya en el 2025 hubo una reforma en donde ya se había instaurado en el papel que inmediatamente de que hay una denuncia ya se tiene que abrir una carpeta de investigación con todo lo que conlleva. No, bueno, pues ahí vimos que en la práctica no se lleva. Y bueno, y le dicen, no, pues ¿sabe qué? Pues quién sabe, que es también producto de la criminalización que hacen ante la sociedad. Cuando dicen, es que no aparece mi hijo, pues en algo andaba. Pues quién sabe qué amistades tenía. Oye, es que no aparece mi hija. Oiga, ¿y cómo iba vestida? ¿No? Oiga, ¿y quién es su novio? O sea, primero los prejuicios ante la sociedad antes de actuar. Y nada más, acabo con esto. Es hasta el viernes a la 1:30 de la mañana, de apenas, ahorita del 17 de abril, cuando por la presión de la sociedad, es que entonces la fiscalía sí va y encuentra el cuerpo embolsado de esta joven. Y ese es un caso mediático que nos enteramos por lo escandaloso a nivel nacional. ¿Cuántos casos no hay de gente que tiene que morirse en esa privación? Sí, fíjate, Manuel, que tocas un tema importante. Sabemos de desapariciones de gentes a veces que hacen mucho ruido para que finalmente se viralice y se sepa, pero ¿cuántos no? Ni siquiera se sabe. Por supuesto. Y algo que decía René, que se te daban asistencia psicológica. Hay una comisión ejecutiva de atención a los desaparecidos que tiene que proporcionar apoyo psicológico, asesoría jurídica, ayuda económica, gastos funerarios, medidas de protección, acceso al fondo de ayuda y reparación integral. Y de todo esto que tiene la obligación, ¿Dónde es eso, y donde burocráticamente hablando de las responsabilidades de esta comisión, es lo que tiene que darle a las madres buscadoras en este caso, pero en la realidad no lo hay. Desafortunadamente, y bien lo comentas, son ellas las que andan buscando por su cuenta, con sus recursos, con su apoyo, y muchas han sido asesinadas. Creo que van 30. ¿Por qué? Porque levantan la voz. Ahí está Panzo, el alcalde de Uruapan, ¿no? Que en un momento dado estaba señalando a Molle y ¿y qué pasó? Pues lo mataron. O sea, el riesgo de levantar la voz, el riesgo de señalar, ¿sí?, al crimen organizado o al gobierno, es poner en peligro tu vida. Y la verdad, mis respetos para todas aquellas personas que lo hacen, y que lo hacen convencidas de que la gente debe de enterar de cómo está el Estado, cómo se maneja actualmente, y que finalmente tenemos que, como sociedad, saber qué autoridades nos gobiernan, qué autoridades tenemos, y si queremos seguir así. Y ahora también hay otro punto que no hemos tocado, que es que también por qué el gobierno hace de lado este tipo de combates. Bueno, porque combatir esto también requiere, pues, meterle
presupuesto. ¿Sí me explico? Porque hoy tenemos realmente fiscalías que están desmanteladas, ¿no? Y tú necesitas, obviamente, si vas a combatir realmente la delincuencia, pues tienes obviamente que equipar, ¿no? Con la última tecnología, tienes que darle las herramientas necesarias. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Que ha tenido una política en donde solamente... disculpe la audiencia que sea yo tan reiterativo, pero es que así es. Ellos dicen, con dar presupuesto acá para poder darle dinero a los mexicanos que reciban en una tarjeta, pues con eso van a estar contentos, van a estar felices, y pues que haya la falta de medicamentos que haya la falta de seguridad que haya, mientras yo no falle con esto y ellos no me fallen con los votos, pues entonces esto va caminando. Entonces, estas son las consecuencias. Digo, y no hablo solamente de este gobierno, porque también los anteriores han fallado, pero por otras cuestiones estructurales. Pero muy, muy concretamente, el otro día nos decía alguien, es que ¿por qué hablas de la 4T? Es que ¿por qué hablas de Morena? Bueno, pues porque ellos nos gobiernan. Bueno, ¿por qué no hablas de Calderón? Pues porque Calderón gobernó en el 2006 y el 2012, y yo hoy vivo en el 2026. Que juzguen a Calderón los que en ese momento y esa generación pues sufrieron sus efectos, pero hoy estamos en el 2026. Entonces, yo creo que también es la falta de una política del Estado en donde reconozca que se necesita actuar en todos los rubros para que México pueda salir adelante. Decía un amigo, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Totalmente. Y al final de cuentas, tú lo conoces. Aquí al borracho, al cantinero. Al amigo. A los dos. Al amigo que dice, porque efectivamente, antes eras oposición, antes levantabas la voz, antes exigías, antes ahora sí, gritabas justicia, ahora eres gobierno y ahora no lo haces. Luego entonces, ahí está la paradoja, ¿no? Que no solamente siendo oposición es como puedes levantar la voz. Haz tu trabajo bien y seguramente la gente lo va a aplaudir, lo va a reconocer y seguramente vas a tener los votos sin que estés dando dinero. Pero bueno. Diste, Rodolfo, totalmente en el clavo, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque yo creo que este gobierno lo que tiene es una estrechez de miras tremenda. A ver, porque reconozcas que realmente pues hay gobiernas un estado inseguro, que realmente las desapariciones existen, y que a partir de que lo reconozcas vas a actuar, por eso vas a tener menos votos. No necesariamente. Si la sociedad ve un gobierno que reconoce sus fallas y que además de todo ellos también le aplauden, ¿no? sus virtudes, pues incluso pueden llegar hasta arrasar en las elecciones y no ir a la baja como ahora se ve. Pero es una estrechez de miras de creer que si reconocen el mínimo error, que cualquier gobierno lo tiene, o sea, cualquiera, que entonces, ¿qué tal si entonces ya no tengo el poder? Y entonces, por aferrarse al poder, ¿sí? Que yo no sé qué tanto perderían, ¿no? si pierden todo el poder. Pero lo estamos viendo en las mañaneras. Se replica lo que dice la presidenta, ahora sí que baja como en cascada, sí, a todos su gremio para repetir lo mismo. Cuando la increpan y le preguntan por algún delito, es la fiscalía. Ya abrimos una carpeta de investigación. Y la fiscal ni se presenta, ni dice nada, ni declara nada. Rosa Isela creo que es la fiscal actual. Porque es el juego perverso nada más. Exactamente. O sea, la presidenta se sale por la tangente, claro, diciendo, ya abrimos una carpeta de investigación. Claro. Y Rosa Isela es la encargada. Pero bueno. Tema muy candente, tema muy trascendental. Agradecemos mucho a todos ustedes su presencia y sus comentarios. Les damos el dato que el próximo programa lo vamos a titular Sinaloa, Narcoestado o Narcogobierno. Hay tema, ahí es importante. Muchas gracias al restaurante La Brasa, que nos hace el favor del patrocinio. Recomendarle los pambazos y el café con cierto piquetín, porque siempre hace falta para poder la garganta tenerla lista. Darles las gracias a Rodolfo, a Emanuel, a todos ustedes, y comunicarles
que los Pumas van a quedar campeones. Buenas noches. Así de resbalarse. ¿Crees?